Buenos días jóvenes, para esta semana empezamos o seguimos discutiendo acerca de los problemas que tiene América Latina. Nos vamos a centrar durante estas semanas que vienen en Centroamérica como ejemplo de lo que sucede en la región. Y lo primero que tenemos es esta lectura que explora la relación que debería existir entre la democracia y la reducción de la desigualdad. Y básicamente este pequeño video les ayudará a entender un poquito más la lectura. ¿Cuál es la idea central del autor? Que existe lo que él llama un círculo virtuoso de la democracia. ¿Y qué es lo que plantea ese círculo virtuoso? Que conforme se consolidan los medios democráticos de acceso al poder, las decisiones de los gobernantes tienden a escuchar los reclamos de la mayoría. O sea, en términos simples, cuando hay democracia y existe una disputa por el acceso al poder por diferentes partidos políticos, los partidos políticos deberían, en buena teoría, moldear sus propuestas para llegar al poder de acuerdo a las necesidades y los reclamos de la mayoría de la población. Eso les permitiría alcanzar el poder mediante elecciones y una vez en el poder deberían tratar por todos los medios de aplicar esas medidas que escuchen los reclamos de la mayoría. ¿Por qué? Porque al momento de que vuelvan a haber elecciones, las personas recordarían, ok, el partido político A que llegó al poder prometía estas acciones que me ayudaban en la vida cotidiana, mejoraban mi condición o me permitían acceder a mejores condiciones, por tanto yo continúo votando. Esta es la idea central de la lectura. Eso, por ejemplo, en otras realidades le ha permitido a lo largo de la historia a partidos políticos gobernar a veces por décadas. Por ejemplo, en los países nórdicos, en Noruega y en Suecia, por ejemplo, durante décadas gobernaron partidos de corte socialdemócrata porque sus políticas tendían a crear un estado de bienestar en el cual una buena parte de la población de esos países tenía cada vez mejor acceso a una serie de recursos. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues seguían votando por esos partidos, ¿verdad? ¿Qué plantea el autor? Que en Centroamérica hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población en Centroamérica se encuentra en situación de pobreza. Es decir, la mayor parte de las personas que viven en nuestra región no tienen los medios para acceder a los bienes y servicios que les garantizarían una vida digna, ¿verdad? Dice el autor, según esta idea, en competencia democrática los partidos políticos tendrían que tomar medidas para disminuir la desigualdad, porque eso les permitiría ganarse el favor de la población y mantenerse en el poder. Ojo, esto no significa que sean medidas populistas, o sea, esto no significa que estemos ante gobiernos o partidos políticos que ofrezcan cosas imposibles que luego no se puedan financiar, sino que plantea que deberían tomarse medidas que le ayuden a las personas a mejorar sus niveles de vida. No necesariamente implica que les den cosas gratis, por si alguno de ustedes lo está pensando o alguna persona que esté cerca de ustedes oyendo esta presentación diga algo por ahí. Entonces, básicamente, este pequeño gráfico mal hecho por el profesor, ¿verdad?, expresa la idea de esto. Hay un control del gobierno que llega a haber políticas redistributivas que reducen la desigualdad. Cuando hay elecciones democráticas, la existencia de esas políticas redistributivas de los ingresos, de la riqueza, permite llegar a acceder al control del gobierno mediante elecciones democráticas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Por eso es un círculo virtuoso para el autor. ¿Por qué virtuoso? Porque tiene dos consecuencias básicas que son positivas. El primero es que las democracias se fortalecen. ¿Por qué? Porque entonces los partidos políticos van a participar en elecciones limpias para llegar al poder y lo que van a proponer para llegar al poder, son políticas que ayudan a redistribuir la riqueza, a que no se concentre solo en una parte. Y entonces, ¿dónde están las dos cuestiones fundamentales que lo hacen virtuoso? La primera es que la democracia se consolida. Todos los grupos políticos creen que la democracia y la competencia democrática es la forma de llegar al poder. Y dos, como hay políticas redistributivas, se crea riqueza, pero no solo se concentra en una parte de la población, sino que se va redistribuyendo, reduciendo las desigualdades y por tanto mejorando la calidad de vida de las personas. Y eso, por supuesto, tiene también implicaciones para otros sectores, por ejemplo, para el sector privado. ¿Por qué? Porque si hay más gente con mejores ingresos, se convierten en consumidores. Entonces, ¿eso qué significa? Que si usted antes de esas políticas, si usted tiene una empresa, antes de esas políticas redistributivas y tiene una base de clientes de 100 y esas
de 100 personas y esas políticas redistributivas hacen que de repente usted tenga la posibilidad de alcanzar a 200 personas porque 100 personas más han abandonado la situación de pobreza y ahora pueden consumir más, eso implica que usted tiene 100 clientes más para su empresa. Por tanto, el autor lo que plantea es que esas políticas redistributivas al final nos favorecen a todos, no solo a los que, digamos, se les dan cosas. ¿Qué es lo que plantea el autor? Que bueno, que a pesar de esta cuestión teórica que suena muy bonita, en la segunda mitad, entonces, que la situación en Centroamérica es un poquito distinta. ¿Por qué lo plantea? Bueno, porque dice que en la segunda mitad del siglo XX se consideraba que los problemas de la región centroamericana se debían a falta de democracia. ¿Por qué falta de democracia? Porque si nos traemos un poquito atrás en la historia de Centroamérica, pues nos vamos a llevar con tal vez una sorpresa para la mayoría de ustedes. Solo Costa Rica podía considerarse una democracia funcional y solo puede hablarse de Costa Rica como una democracia funcional en la segunda parte del siglo XX. Esa idea de los 100 años de democracia que proponen ciertos grupos, promovidos en parte por un expresidente de la República, que no voy a decir su nombre, pero su apellido empieza con A, ¿verdad? De que hay 100 años de democracia, pues no es tan real. Realmente Costa Rica tiene una democracia funcional que se empieza a construir después del 48 y no se va a consolidar realmente sino más o menos hasta los 70, ¿verdad? Cuando hay una mayor participación política. Entonces, ¿qué pasa en el resto de la región? Pues si ustedes toman un libro de historia de la región, se van a dar cuenta que desde 1930, básicamente, todos los demás países centroamericanos estaban gobernados por alguna forma de dictadura o por algún régimen militar. Esa era la realidad. Y estos regímenes militares gobernaban con mano de hierro y con extrema violencia. Pero bueno, el autor también explica eso un poquito a lo largo del tiempo. Dice que a final del siglo XIX y principios del XX también, esto es antes de la década de los 30 que les decía, todos los gobiernos experimentaron gobiernos de tipo liberal, como se entendía en el siglo XIX. ¿Qué hacían esos gobiernos de tipo liberal? Una apertura al mercado, vendiendo lo que sería básicamente productos agrícolas, formaron las instituciones estatales y eso llevó a algunas mejoras para la población. Estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿Mejoras como cuáles? Bueno, de esa época provienen la mayoría de las reformas educativas que trataron de universalizar el acceso a la educación para las personas, por lo menos en la educación primaria. También se tratan de construir los primeros sistemas de salud. ¿Qué cambios vienen en esa época? Y el autor más o menos lo explica. Esos cambios con esos liberales aumentan un poquito los ingresos del Estado, aumentan un poquito las ciudades, entonces las sociedades se hacen más urbanas y más educadas. Se crean nuevas actividades económicas y aparecen nuevos grupos sociales. En términos muy simples, ¿cuáles son esas nuevas actividades económicas y nuevos grupos sociales? Pues básicamente esas nuevas actividades económicas tienen que ver con la manufactura en las ciudades, en los centros urbanos y con la prestación de servicios. ¿Y eso a qué nuevos grupos sociales da? Pues da a nuevos grupos de clases medias y nuevos grupos de intelectuales y nuevos grupos de trabajadores, de obreros a muy grandes rasgos. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Como son más educados, son más urbanos, tienen más contacto con las ideas que vienen de afuera y también pueden discutir entre ellos, pues, ¿qué empiezan a reclamar? A reclamar por mejoras en las condiciones de vida. Y entendidas como que, pues empiezan a plantear que muchas de las cuestiones que damos hoy por sentadas como derechos, pues son efectivamente derechos, como cuáles, como un salario mínimo, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, como la regulación de las relaciones laborales, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, básicamente eso no existía y las personas, pues, si no tenían o no accedían a empleo, pues tenían la libertad de morirse de hambre o podían ser despedidas sin ningún tipo de, digamos, de ningún tipo de responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que plantea el autor? Y esto es un poquito lo que se llama en historia path dependence. Dice que para entender por qué en algunos lugares hay consolidación de la democracia, por ejemplo en Costa Rica, y en los demás no, hay que ver las respuestas diferenciadas de cada país. Entonces, a principios del siglo XX es como ese punto en el que están todos los países de la región, ¿verdad? Y enfrentan a una serie de retos similares. ¿Cuáles son esos retos? Las nuevas actividades económicas, los nuevos reclamos de diferentes grupos, pero para entender cómo se van a diferenciar a lo largo del siglo XX y todavía en la actualidad, hay que entender cuáles fueron las respuestas diferenciadas de cada país. Entonces, el autor explica, bueno, en Guatemala,
Pues la respuesta se basa en la exclusión de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque en Guatemala, básicamente, casi que podría decir que todavía hasta el día de hoy, la diferenciación entre grupos indígenas y lo que se llama ladino, es decir, lo que no es indígena, es fundamental para entender la sociedad guatemalteca, y lo que se hizo fue excluir a los grupos indígenas. Con la lectura de la semana pasada de Guatemala 2000 vieron cómo eso ha generado lo que el autor llamaba un edificio de 5 pisos, donde la estratificación social es muy clara. Entonces, ¿qué pasa también? Hay un control muy férreo de la élite guatemalteca, un grupo muy reducido de personas se reparten el poder político y económico y básicamente hacen lo que quieren. Cualquier intento de reforma es abortado por medio de golpe de Estado. El más famoso es el de 1954, cuando un presidente de apellido Arbenz había llegado al poder por medios democráticos y él se da cuenta, junto con el grupo político que lo apoya, de que Guatemala tiene un problema. Es una sociedad agraria y muy pobre. Se da cuenta de que parte del problema tiene que ver con que la tierra está controlada por un grupo muy pequeño y que amplios sectores de la población guatemalteca no tienen acceso a la tierra, lo que les permitiría poner sus propios negocios, por decirlo así, en términos modernos, es decir, no les permite producir, tienen que alquilar su trabajo a precios muy bajos en estas tierras de los grandes propietarios. ¿Qué es lo que propone el señor? Pues propone una reforma agraria. ¿Qué era esa reforma agraria? Pues básicamente dotar de tierra a los campesinos, crear por medio de expropiaciones, pagando por el precio de esas tierras, a una sociedad de pequeños y medianos productores, que fueran esos grupos excluidos del acceso a la tierra, y que eso le ayudaría a Guatemala a crecer económicamente y a mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le dieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el señor se le ocurrió expropiar a una pequeña compañía que se llamaba United Fruit Company. Y creo que han oído de Mamita Unite. Esos señores de la United Fruit Company tenían unos amiguitos en Washington. Se llama el Departamento de Estado. Y junto con el Departamento de Estado les presentó a otros amigos que tienen su base en Langley. Se llaman la CIA. Y los amigos de la CIA pues ayudaron a dar un golpe de Estado. Eso fue en el 54. A partir de ahí, Guatemala cayó en casi 30 años de guerra civil. Porque se abortaron las condiciones para mejorar o para por lo menos darle espacio a oír los reclamos de una parte de la población. ¿Y con qué se respondió? Pues con suma violencia. Entonces llevó una guerra civil que, como les digo, duró más o menos 30 años, años más, años menos, ¿verdad? Y fue una de las más brutales que se puedan imaginar. El Salvador, pues es un poquito parecido. Está controlado, se decía que El Salvador estaba controlado por un grupo todavía más pequeño de familias. Algunos autores hablan de eso como una especie más de élite que una especie de country club, porque los grupos familiares eran tan pequeños y tan relacionados entre sí que efectivamente era como si fuera un club donde solo podían entrar ellos. Los reclamos por el acceso a la tierra también, que es uno de los problemas básicos en esta sociedad de principios del siglo XX, pues como son contestados, y pues con masacres. En el 34 el gobierno de El Salvador, ante un levantamiento campesino, pues su respuesta fue mandar al ejército y matarlos a todos, pero absolutamente a todos. Una de las peores masacres de las que se tiene registro en América Latina y en América Central en particular, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy hay algunos grupos que niegan. ¿A qué llevó eso? A que desde el 34 El Salvador básicamente fue gobernado por gobiernos militares, ¿verdad? Y que trataron el país como si fuera un cuartel militar. Y bueno, me imagino que la mayoría de ustedes, y yo también, ¿verdad? No hemos tenido la mala fortuna de caer dentro de un cuartel militar como soldados, pero por si acaso, para que quede claro cómo se maneja un cuartel militar, yo mando, ustedes hacen caso. Y eso, digamos, a lo que llevó eventualmente fue a una guerra civil igual de mortal, igual de destructiva, digamos. El Salvador tiene la tristemente célebre reputación de ser el hogar también de masacres todavía peores que las de Guatemala, ¿verdad? Y, digamos, si no quieren dormir por las noches, busquen lo que fue la masacre del Mozote, para que se asusten en la década de los 80. O, por ejemplo, recientemente incluso, todavía se estaba juzgando eso, vean lo que pasó en el 89 en la Universidad Centroamericana, donde los militares, porque pensaban que los sacerdotes que daban clases en esa universidad, jesuitas ellos, eran peligrosos y comunistas, pues decidieron entrar una noche y mataron a 8 sacerdotes así porque así. O sea, estamos hablando de un país donde
se mató a un obispo dando misa, ¿verdad? Porque dijo que tal vez esos grupos que reclamaban tenían cierta razón al reclamar que eran muy desiguales las condiciones y que la violencia no era la respuesta. ¿Qué hicieron en El Salvador? Pues un señor muy amablemente, relacionado, dicen algunos, con un partido político que todavía existe en El Salvador, pues esperó que estuviera dando misa y sacó un arma y le disparó dando misa. Entonces, para que veamos el nivel de violencia. Honduras, ¿qué pasa? Pues Honduras es lo que en Estados Unidos se llama la clásica república bananera. Y hay una frase violentísima de un escritor a principios del siglo XX que dice que en Honduras es más barato comprar a un político que comprar una mula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, de que la producción de banano en Honduras era tan importante que el gobierno básicamente hacía lo que le decían las bananeras. Que Estados Unidos usa Honduras como una importante base de operaciones para la región, ¿verdad? Por su posición estratégica en el Istmo, ¿verdad? Le permite movilizar tropas y controlar, ¿verdad? En caso de ser necesario. Y en Honduras lo que tenemos también son gobiernos militares desde la década de los 30 con una represión de la disidencia política importantísima, ¿verdad? En Honduras sí no hay una guerra civil. ¿Por qué no hay una guerra civil? Bueno, porque la represión era tanto que no dio ni chance que se organizara otra fuerza que le pudiera disputar el poder al gobierno. Nicaragua, pues el problema tiene que ver en Nicaragua con la ruptura de su proyecto nacional con la invasión norteamericana de principios del siglo XX. ¿Cuál era el proyecto nacional de Nicaragua a principios del siglo XX que se rompió? Pues el de siempre, el que todavía existe, la construcción de un canal interoceánico. Tenían la idea de que se iba a poder construir un canal, pero bueno, resulta que a la hora de llegada no conseguían los inversionistas, se empezó a construir el de Panamá, y bueno, para cuando Estados Unidos se involucra en la construcción del canal de Panamá, pues tiene dos opciones, hacerlo en Nicaragua o hacerlo en Panamá. Los dos países, Nicaragua y Panamá, envían representantes a los Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos, donde se iba a votar cuál propuesta de canal, cuál plan canalero se iba a llevar a cabo. Y los panameños le ganan la jugada a los nicaragüenses. ¿Cómo le ganan los panameños la jugada a los nicaragüenses? Llegaron con un sello postal, una estampilla postal, no sé si la conocen, si no, busquen en un diccionario de antigüedades qué era eso, ¿verdad? Había sido publicado por Nicaragua y mostraba las bellezas naturales de Nicaragua. ¿Y qué mostraba? Pues mostraba el río San Juan y de fondo un hermosísimo volcán haciendo erupción. ¿Qué dijo por qué el representante panameño usó esa imagen? Porque le dijo a los congresistas de Estados Unidos, Nicaragua es peligrosísimo, vean, tienen volcanes. Bueno, ya saben lo que pasó. Estados Unidos decide construir el canal en Panamá y Nicaragua pues se rompe todo el proyecto nacional. Y eso, digamos, lleva a un periodo de guerras civiles, de conflictos armados a principios del siglo XX, que termina en 1933-34, cuando un señor entrenado por los Estados Unidos, de apellido Somoza, pues toma el poder y para asegurarse de que todo esté ordenadito, mantuvo el poder durante 40 años. Hacia los 60, pues grupos disidentes arman diferentes grupos armados que le disputan el poder y pues llega a desarrollarse un conflicto armado muy serio. Ese grupo se va a configurar en lo que se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que logra ganar en los 70 el poder, echar a la familia Somoza, ¿verdad? Pero las disidencias internas dentro de Nicaragua, con grupos que incluso habían apoyado al frente, pero se dan cuenta de que no les gusta su idea de gobierno, principalmente porque es marxista, entonces llevan también un conflicto armado durante la década de los 80. Costa Rica parece tener una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que Costa Rica encausa esos conflictos. O sea, todos estos países que hemos visto antes tienen conflictos de fondos socioeconómicos, reclamos de diferentes grupos que dicen, bueno, nosotros creemos que merecemos una tajada más de las riquezas que se generan en la sociedad y que no se concentren solo en una. Nosotros merecemos un espacio también para participar en el gobierno. ¿Qué pasa en los demás países centroamericanos? Que esos espacios o no existen o son muy cerrados. Costa Rica tiene la capacidad de encauzar por vías institucionales el conflicto. ¿Cómo lo hace? En parte, a partir de la década de los 50, con un Tribunal Supremo de Elecciones que garantiza la limpieza de las elecciones. Todavía hasta el día de hoy son muy pocos los que se atreven a cuestionar
la capacidad del Tribunal Supremo de Elecciones para organizar elecciones y para dictaminar un resultado. Eso es base para el funcionamiento de las instituciones del país, porque por eso todavía funciona. ¿Qué hace también? Construye instituciones, algunas de ellas autónomas, que ayudan a reducir la pobreza. ¿Como cuáles? Las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas han ayudado a lo largo de los años que han existido, de las décadas que han existido, a que personas de diversos orígenes económicos puedan convertirse en profesionales. Y al convertirse en profesional, una persona que vive en un entorno de pobreza, si lo logra, pues logra superar y reducir esa pobreza. Y así reduce un poco la pobreza del país. Otras como cuáles: la salud pública, la educación pública y otra serie de instituciones que garantizan o que tratan de garantizar que haya una menor incidencia de pobreza en el país. Panamá, que se incluye en esto, pues es un poquito diferente porque Panamá básicamente está muy influenciado por los Estados Unidos debido a la historia del canal. Es decir, Panamá se independiza porque Estados Unidos determina que es mejor negociar con un gobierno pequeño y en ciernes lo que va a hacer Panamá que negociar con Colombia. ¿Qué hay en Panamá entonces? Hay gobiernos militares con el apoyo norteamericano. ¿Por qué? Porque mientras no se metieran en las cuestiones del canal y no se metieran con la administración del canal, pues Estados Unidos les dejaba hacer, ¿verdad?, con el resto del país, pues casi lo que quisieran. ¿Hasta dónde llega eso? Hasta que uno de esos señores es acusado de narcotráfico y Panamá sufre una invasión en 1989. Ese es Noriega. Que estuviera involucrado en el narcotráfico, pues está probado. También hay bastantes evidencias de que Estados Unidos o que agencias de Estados Unidos sabían de ese involucramiento de Noriega en el narcotráfico y que le habían ayudado un poquitito, ¿verdad? Solo un poquito. Y ¿cuál fue su gran pecado? Que Noriega, viendo cambiar la situación geopolítica, intentó separarse de los Estados Unidos y empezó a ser más confrontativo y más nacionalista. Eso eventualmente llevó a que el gobierno de Estados Unidos determinara que él no servía a sus intereses, ¿verdad? Y aprovecharan pues el hecho de que tenían evidencia de su participación en el narcotráfico para lanzar una invasión. ¿Eso a qué nos lleva? Okay, hasta aquí fue una historia más o menos de la década de hasta la década de los 80. En la década de los 90 hay una democratización en la región. ¿Por qué? Porque en la década de los 90 se acaba la Guerra Fría. Entonces esta discusión o estos grupos militares que estaban en el poder que argumentaban que protegían contra el comunismo, pues ya se cae. Entonces Estados Unidos propicia y ayuda. Igual el desgaste interno de esas guerras civiles que tenían a veces décadas propician la firma de acuerdos de paz en toda la región. Ese presidente que les mencioné de Costa Rica hace unos minutos, pues se echan las flores de haber logrado ese acuerdo, ¿verdad? Le creen, él participó, pero tampoco fue el único y pues por eso el rey de Suecia le da una medallita y, ¿verdad? Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Y le dan un Nobel de la Paz. Bueno, ¿qué ocurre con esos acuerdos de paz? Los militares deciden abandonar el poder y devolverse a sus cuarteles. Ojo, solo se devuelven a sus cuarteles, siguen siendo una fuerza importante en los sistemas políticos de la región y siguen estando ahí. Y se establecen sistemas electorales con participación de diversos grupos. Cuando decimos diversos grupos es que le permiten en los países que no lo habían logrado que la izquierda a grandes rasgos pueda participar. Ahora, la pregunta fundamental de esto, la teoría concuerda con la realidad, es decir, la democracia reduce la desigualdad. El autor dice que no había funcionado, o sea que desde los 90 hasta cuando escribió el artículo a principios de la década pasada, del 2010, 2011, dice, bueno, han pasado 20 años y el asunto no ha funcionado, no hay una reducción significativa de la desigualdad. El autor argumenta que había pasado muy poco tiempo y lo que dice es que las democracias requieren estar más consolidadas y tener mayor participación para que efectivamente ese círculo virtuoso de que hablamos al principio funcione. Ahora, y eso nos lleva a entonces plantearnos las siguientes preguntas que vamos a ir resolviendo o discutiendo en las próximas semanas. ¿Cómo es la democracia en esos países? ¿Cómo son sus índices de desigualdad? Y si hay relación entre estos dos,
o efectivamente el problema de este artículo y del señor, ¿verdad? Que se da cuenta, que es el que escribe este artículo, que se da cuenta de que la cosa no funciona o no cuadra, es que efectivamente el círculo virtuoso no funciona en la región.